Hola, bienvenidos a este video donde vamos a platicar sobre algunos aspectos de la parte inicial de termodinámica. Hablaremos de la parte de formas de energía, hablaremos de la ley cero, hablaremos algunos ejercicios de equilibrio térmico y calorimetría y vamos entonces a empezar. Cuando nosotros hablamos de energía, de la forma más sencilla, esta se puede entender como una capacidad que tiene la materia para producir trabajo, ya sea en forma de movimiento, de luz, de calor, entre algunos otros fenómenos que se pueden manifestar, ¿no? Esa capacidad que permite ejecutar una determinada acción. En el Sistema Internacional de Unidades, cualquier tipo de energía posee las unidades de joules, abreviadas con J mayúscula. La energía es una magnitud física que se representa, como mencionaba yo, en diferentes formas. Entonces, dependiendo de la naturaleza en la que se encuentra la materia o de la forma en que se encuentra la materia o los fenómenos en el contexto en que se desarrollen, la energía va a ser, digamos, posible encontrarse en función de que los objetos se muevan, de cómo se encuentran los objetos, dónde se encuentran, de su temperatura, de la cantidad de masa que poseen, de su composición química, entre otras propiedades. Una de las clasificaciones de algunas de las energías que podemos encontrar nosotros en la naturaleza se presenta en esta diapositiva. La energía mecánica se divide a su vez en cinética, potencial y gravitatoria. El electromagnetismo tiene que ver con energía radiante, calórica, eléctrica y potencial eléctrica. Y en nuestro caso de estudio, la termodinámica, se pueden identificar las energías que se conocen como energía interna, energía térmica y una en particular que se llama potencial termodinámico. La energía interna digamos, consiste en las energías cinética y potencial de las moléculas que componen un objeto, es decir, aquellas debidas al movimiento y a la configuración de cómo se encuentran las moléculas o la materia con respecto a cada uno de sus componentes. La energía cinética, recordando de otras áreas, bueno, de los cursos de física, es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. La energía potencial se divide en gravitacional y elástica, donde estas son cada una de sus fórmulas. La gravitacional es masa por la aceleración debida a gravedad por la altura. Y en este caso la energía elástica, potencial elástica, es un medio de K por X cuadrado, donde K es una constante elástica que depende de cada elemento que se conforma o que se comporta como tipo resorte, y X es la cantidad de distancia, digámoslo así, o la distancia que se recorre, ya sea en el sentido del estiramiento o elongación o compresión de un elemento tipo resorte. En ese sentido, la energía interna total, lo que mencionábamos hace un instante, que tenía que ver con el movimiento o con la parte de energía cinética y potencial de las moléculas, la energía interna total, como decíamos, se compone de estas dos. Y la energía cinética, aquella debida al movimiento, se va a conformar o va a estar categorizada en tres subdivisiones, que es la energía rotacional, que significa por el hecho de hacer un giro, digamos, estas moléculas tienen una cierta energía. La energía vibracional de las moléculas, que se refiere a la parte de ejecutar movimientos de vaivén, como si fuera una vibración. Y la energía traslacional, traslación quiere decir cambio de lugar. Entonces la energía traslacional es una medida, digámoslo así, de la temperatura. Mientras mayor sea la energía cinética traslacional, pues decimos que es, digámoslo así, una medida directa de la temperatura. Recuerda, la energía por cambio de posición o cambio de lugar, ¿sí? No rotando y no haciendo un movimiento de vaivén, sino un movimiento en el que se encuentra una molécula en una posición y después se encuentra en otra de manera aleatoria, ¿sí? Que no sigue ningún patrón, que no sigue ningún comportamiento cíclico, como pudiera ser aquí, vaivén. El movimiento de vibración, se puede hacer a la izquierda y a la derecha, izquierda, derecha, pero siempre en el mismo sentido de que regresaría, digámoslo así, a pasar por la misma zona o región. Acá no, acá podemos estar aquí en un lado, luego de repente irnos para acá, luego hacia arriba, a la derecha, hacia abajo. Es aleatorio la energía traslacional, la parte traslacional. Y pues bueno, en ese sentido, vamos a retomar la idea que se ha abordado en el curso previamente, que es la idea del concepto de calor. El calor es la energía neta que se transfiere de un objeto a otro, o sea, la energía que pasa de un objeto a otro, debido a que existe entre ellos una diferencia de temperatura, que son
digámoslo así, dos objetos o dos elementos materiales que se encuentran a temperatura distinta y que debido a esa diferencia de temperaturas existe una transferencia entre ellos, un movimiento de energía de uno a otro. Eso es el calor. Es energía en tránsito. El calor es energía en movimiento, en un proceso de, de transición, digámoslo así. Energía que se traslada, podemos verlo así, que se transfiere de un elemento a otro. Y una vez que se transfiere, la energía se vuelve parte de la energía total del sistema o del objeto, ¿sí? Al que fue transferida. Entonces, esa transferencia de calor entre objetos producirá también entonces cambios en la energía interna. Fíjate acá, al aplicar calor sube la temperatura. Tienes algo tan simple como un elemento, como es una olla con agua, acercas una flama y esta hace que el agua se caliente, que significa que vamos a pensar que el agua está a temperatura ambiente, acercas y conforme el tiempo pasa, el agua adquiere la temperatura a la cual se encuentra la flama o tiende a adquirir, se acerca a la temperatura que tiene la flama. Entonces hay una transferencia de energía de la flama hacia la parte del líquido en este caso, ¿no? Cuando nosotros tenemos una temperatura relativamente menor, comparado con otro objeto u otra sustancia, así se verían, mira, por ejemplo, los movimientos moleculares de las moléculas que componen a los objetos o sustancias, cuando la temperatura es, digámoslo así, en un nivel bajo comparado con otro nivel. Cuando se agrega calor, es decir, cuando se transfiere energía, ese movimiento molecular se incrementa, ¿sí? Ese movimiento aleatorio se magnifica, se hace mayormente acentuado, se incrementa, pues. Entonces, cuando agregas calor, las moléculas se mueven más y es cuando se incrementa la temperatura. Puesto que el calor es una energía en tránsito, entonces también al ser energía se mide en joules. Sin embargo, otras unidades para medir esta cantidad física, esta energía, este tipo de energía en particular, utilizadas comúnmente son las que se conocen como caloría. Se abrevia con minúscula CAL, cal, y se define como aquella cantidad de calor, o sea, de energía, necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua, solo un gramo de agua, desde 14.5 a 15.5 grados centígrados. Esa es la definición de caloría. También en el sistema, digamos, pues no internacional, pero que se relaciona con el sistema internacional, se utiliza lo que es la kilocaloría. ¿Sí? Kilocaloría, que se abrevia así, K minúscula y luego CAL. La kilocaloría, pues también es conocida como caloría con la C mayúscula, ¿sale? Kilocaloría sería como el equivalente a multiplicar por 1000, ¿sí? Ejemplo, si yo dijera 3 kilocalorías, esto sería igual a 3000 calorías, con minúscula, así. O también yo podría poner 3 calorías con mayúscula y eso sería lo mismo que 3000 calorías con la C minúscula, ¿sale? Que significa que, pues bueno, ya sea kilocaloría o cal con mayúscula, significa que son miles de calorías, ¿no? Sí, por 1000, por 10 a la 3, de hecho. Ok, entonces, en ese sentido existe otra unidad también que se usa en el contexto de la temperatura de grados Fahrenheit, que se llama unidad térmica británica o BTU. Es la cantidad de calor para elevar la temperatura de una libra de agua en un grado Fahrenheit, pero desde 63 grados Fahrenheit a 64 grados Fahrenheit. Digámoslo así, es como la definición de calor para elevar la temperatura en un grado en esta escala, ¿sí? Y eso se llama unidad térmica británica, ¿sale? De manera muy simple, además del concepto del calor, el incremento de temperatura, la caloría, las kilocalorías, debemos recordar de los otros cursos relacionados con el tema el concepto de trabajo. Trabajo se va a etiquetar con la letra W mayúscula y se entiende como aquella transferencia de energía relacionada con una fuerza que actúa a lo largo de una distancia. Es decir, imagínate que yo tengo un objeto y me pongo a empujarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo lo empujo, si la fuerza con la que lo empujo se traduce o digámoslo así, hay un movimiento cuando la fuerza está siendo aplicada, nosotros podemos encontrar lo que se llama trabajo. Es simplemente la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que separa esas dos direcciones. Por ejemplo, si el objeto se mueve para acá, imagínate que la persona está empujando en esta dirección, así como en diagonal. Entonces, pues bueno, la abertura entre la fuerza, entre la dirección de la fuerza y la dirección real de desplazamiento,
¿ok? Es el ángulo que ves aquí. ¿Ok? Recordando, estos son temas que se ven en la otra materia o en otra materia afina a esto, a la parte de, a esta etapa de lo que es la descripción de termodinámica. El trabajo es fuerza, producto punto de fuerza por distancia, que es lo mismo fuerza por distancia por el coseno del ángulo que separa a las direcciones de estas dos. La fuerza de newtons, la distancia en metros y el ángulo en grados, ¿no? El trabajo es como se ve, insisto, en la parte del curso de física o en un curso de física, el trabajo es en unidades de joules también. Este video tú lo puedes pausar con la calma del mundo, con toda la calma del mundo para hacer las anotaciones pertinentes que te sugiero hagas. Si es necesario para después, digamos, tener el material a la mano. Te muestro a continuación, de igual manera, aquí puedes pausar tu video, hacer las anotaciones de la tablita sin problema alguno. Son unidades de medida y factores de conversión de joules a BTUs, digamos, calorías. Una caloría, una de las más importantes para nosotros, va a ser esta de aquí. Una caloría son 4.18 o 4.184 joules. En algunas referencias la manejan así, solo como 4.18, quitando lo que está sombreado en rojo. En algunas otras, como aquí en la tabla, le ponemos los 3 decimales, no hay ningún problema. Para efectos de lo que nosotros vamos a hacer, no hay ningún problema en que, digámoslo así, la dejes de esta manera, ¿no? Entonces, aquí nada más hay una observación. Esta última debe ser mayúscula. ¿Sale? Una caloría, ¿sí? Mayúscula son 4.1868 kilojoules, ¿sí? Así nada más. Esa es la única observación en este caso que vamos a hacer. Una C mayúscula al final, que quiere decir que 1000 calorías es igual a 4.1868 por 10 a la 3 kilojoules, ¿sale? Pues bueno, esa es la lógica aquí. Otra unidad de energía para nosotros va a ser el kilowatt hora. Aquí aparece el kilowatt hora, es lo mismo que 3600 kilojoules o equivalentemente 3.6 por 10 a la 6 joules, ¿sale? Es lo mismo el kilowatt hora. Este kilowatt hora se ve en la parte de el concepto de energía eléctrica. Cuando se habla de energía eléctrica también se habla del kilowatt hora. Sin embargo, es susceptible aplicarse también aquí. Repito, estas son las equivalencias que tú puedes utilizar, no hay ningún problema. Lo puedes pausar el video para que puedas hacer las anotaciones pertinentes. Como dijimos antes, el calor es una transferencia de energía de un objeto a otro que está a menor temperatura, o sea, el calor, la energía va a fluir del objeto de mayor temperatura o del elemento con mayor temperatura hacia el que tiene temperatura menor. El calor se parece al trabajo, ya que ambos pueden considerarse una forma de energía transferida, pero hay que distinguirlos. El trabajo es una transferencia de energía, pero esa transferencia no implica diferencia de temperatura, mientras que el calor sí implica. Hay transferencia de energía, pero por el hecho de que hay temperaturas distintas. Por ejemplo, acá mira, en este. Aquí es agua y tenemos un elemento físico que agita al agua. Entonces, yo aquí puedo hacer girar este objeto, ¿sí? Y este objeto pues va a poder transferir energía al agua, digámoslo así. ¿Por qué? Bueno, el agua va a empezar a moverse y va a empezar a hacer ahí un movimiento, si esto gira, un movimiento giratorio en el agua. El trabajo mecánico se refiere a que hay una transferencia de energía de este elemento material, elemento mecánico, que sería como una especie de aspa, lo haces girar y transfiere energía de tal forma que el agua también comienza a girar, ¿sí? Empieza a tener movimiento. Sin embargo, para que esta agua gire, no necesita estar más caliente o más fría, ¿sí? Pueden estar incluso a la misma temperatura estos dos elementos y el objeto, el que gira de arriba, el elemento mecánico, puede girar sin problema alguno y puede hacer girar también al agua, no importando que estén a la misma temperatura. En cambio acá, cuando ponemos, por ejemplo, un mechero o una flama, pues automáticamente este está a una temperatura, este está a otra, y hay una transferencia de energía por el hecho de que este está a menor temperatura, ¿sí? Aquí para que podamos percibir, digámoslo así, que se calienta, si lo queremos ver así, debería haber una temperatura diferente comparado con la flama que se le está poniendo.
Entonces, existen formas mecánicas del trabajo. Ya pudiste divisar de la explicación anterior que el trabajo puede ser mecánico, como el que explicamos hace un rato, una transferencia de energía por movimiento de elementos físicos sin necesidad de diferencia de temperaturas, como aquí, ¿sale? Puede haber trabajo también de polarización eléctrica, que tiene que ver con la parte de las cargas. El trabajo magnético tiene que ver, valga la redundancia, con el campo magnético y eléctrico, con el movimiento de cargas o corriente eléctrica. En el caso del mecánico, del trabajo mecánico, puede ser rotacional, por giro, tipo resorte, por movimiento vibratorio o de vaivén, y traslacional, por el cambio de ubicación, cambio de posición, no necesariamente siguiendo un determinado patrón. Otro concepto importante para nosotros es el concepto de potencia. El concepto generalizado de potencia es que este término se refiere a cuánta energía o trabajo se realiza, se entrega, se transforma en un tiempo determinado, ¿sí? Cuánta energía se entrega, se gasta o se transforma, equivalentemente dicho, cuánto trabajo se puede realizar o se puede ejecutar en un tiempo determinado. La potencia en el sistema internacional se miden unidades de watts, que son unidades que se abrevian con W mayúscula y nada más con mucho cuidado procura no confundir la W, que es W de trabajo, y este es de tiempo, y esta es una W de unidades. ¿Cómo saber cuál es cuál? Muy simple. Cuando nosotros estemos trabajando fórmulas, si aparecen fórmulas, esta de aquí es mayúscula, claro está, este es trabajo. Si yo pongo un número, digámoslo así, y una W significa, en este caso, las unidades, que serían 50 watts. ¿Ok? Entonces, ahí está un tip para diferenciar. Cuando aparezca netamente en fórmulas, antes de sustituir, claro está, la W significa trabajo. Cuando ya, digamos, va acompañada de valores numéricos como resultado final o como una expresión de un valor con la letra al lado, serían las unidades de watts. ¿Okay? ¿Cuánta energía se gasta, se entrega, se consume, se proporciona o cuánto trabajo se realiza en un determinado tiempo? Por eso es joules sobre segundo. Algunos ejemplos donde puedes encontrar estas unidades, mira, la potencia se especifica, por ejemplo, en motores, ya sea de motores eléctricos o motores a gasolina o incluso a diésel. Aquí hay algunas unidades de conversión de potencia. El kilowatt son 1000 watts, 1.341 HP. Aquí la que más nos va a servir es esta, en este momento, un caballo de potencia o caballo de fuerza, lo vamos a manejar como 746 watts, ¿sale? Aquí en tu tabla viene 745.7, vamos a manejarlo como 746. Un HP o caballo de potencia en inglés, ¿sí? Horsepower, es igual a 746 watts. Este valor o estas unidades de HP son comunes, decía yo, en, por ejemplo, motores, ¿sí? Incluso en algunos contextos se le llama caballaje, ¿sí? Que no es otra cosa que potencia en HPs, que puede ser equivalente a watts. Y eso también, a su vez, se explica cómo, cuánta energía se gasta, se consume, se entrega, se transforma por unidad de tiempo, ¿sí? Cuántos joules por segundo. Bien, entonces, pues bueno, aquí hay algunas conversiones. Repito, la más importante para nosotros en este contexto va a ser la que ves acá. Un HP o caballo de potencia, 746 watts. Cuando un cuerpo recibe o libera calor, pueden suceder tres casos. Fíjate bien. Cuando recibe o libera calor, o sea, cuando se le entrega al objeto, ¿sí? Se le da al objeto calor, puede ocurrir que aumenta su temperatura, ¿sí? Le pones calor, por ejemplo, aquí le pones una flama, aumenta su temperatura, o ¿sí? Puede pasar que la temperatura disminuya. Por ejemplo, poniendo por ejemplo, muy simple, un vaso de agua en un refrigerador. ¿Sí? Si dice está a temperatura ambiente, déjalo 5 minutos y ya cuando lo retiras del refrigerador, lo vas a hacer que está más frío comparado que como estaba antes de colocarlo dentro del refri. Entonces aumentas la temperatura, agregas calor, puedes aumentar. Retiras calor, puedes disminuir la temperatura. Eso es lo que puede pasar como primera opción. Como segunda opción, puede cambiar de estado físico. ¿Qué significa? Puede cambiar la forma en que se encuentra la materia. Cuando pasa, por ejemplo, de un líquido
a estado gaseoso, como cuando pones agua en la estufa y prendes la flama, que decimos vamos a hervir agua. Eso se llama vaporización, pasar de líquido a gaseoso. Cuando, por ejemplo, pasas de gaseoso a líquido, como por ejemplo cuando llueve, ¿sí? Oye, veo las nubes y de repente ya de las nubes, entre comillas, ves que cae el agua, ¿no? Eso se llama condensación, ¿sí? Pasar del estado de gas a el estado líquido se llama condensación. Cuando pasamos, por ejemplo, de líquido a sólido, como cuando pones agua en el refrigerador y se hace hielo, digámoslo así, se le llama solidificación. El proceso contrario de pasar de hielo a líquido cuando el hielo se derrite se llama fusión, ¿sí? De sólido a líquido se llama fusión. Cuando nosotros pasamos, fíjate bien, de gas, de sólido a gas directo, se le llama sublimación. Pero cuando pasamos al revés, de gas a sólido, se le llama sublimación inversa. ¿Sale? Existe otra manera, otra fase de la materia, otro estado de la materia, además de líquido, gaseoso, sólido, líquido y gaseoso, que se conoce como plasma. Básicamente el plasma es un gas ionizado, ¿sí? Que significa que es un gas que ha perdido o ganado electrones en su composición atómica, ¿sí? O sea, las moléculas que conforman al gas o los átomos en sí que conforman al gas, al estado gaseoso, han adquirido electrones adicionales o se han desprendido de sus átomos electrones, lo cual hace que tengan cargas parcialmente, ya sean positivas o negativas, ¿no? Dependiendo si ganaron o perdieron electrones. ¿Sí? Negativas o positivas en ese orden. Si ganaron electrones, pues carga parcial negativa. Si perdieron electrones, carga parcial positiva. Cuando pasa de plasma a gaseoso, se llama recombinación. Cuando pasamos de gaseoso a plasma, se llama ionización. ¿Sale? Entonces, básicamente, sigue siendo gas, pero con cargas parciales en sus moléculas, digámoslo así. Esos son los posibles acontecimientos, o también puede ser que pasen las dos cosas. ¿Sí? Que si tú agregas calor, por ejemplo, cuando haces hervir agua, está a temperatura ambiente, llega un momento en que pues tienes tu agua aquí, le pones una flama, ¿vale? Y ves que empieza a calentarse. Llega un momento en que empieza a ser como burbujas y empieza, se dice, a ebullir, ¿sale? Que empieza la transformación de líquido a gas. Entonces aquí pasa, si tú sigues poniendo calor aquí, primero se eleva la temperatura y después cambia de estado físico. Entonces pasan las dos cosas cuando agregamos calor. O quitamos, ¿verdad? También puede pasar en el sentido contrario. En estos procesos de quitar o poner calor, existe lo que se llama un tipo de calor conocido como calor sensible. El calor sensible es aquel que se recibe o se entrega, ¿sí? En un cuerpo u objeto y que hace que aumente o disminuya su temperatura sin afectar su estructura molecular y por lo tanto su estado. Traducción, es el calor que se recibe o que se da de tal forma que la única consecuencia es que la temperatura cambie, no va a cambiar de estado, ¿sí? Como por ejemplo, repito, un vaso de agua a temperatura ambiente, lo metes 3 minutos al refri, lo sacas, sigue siendo líquido, pero está un poquito más fresco, ¿sale? Y el calor sensible se calcula así. De aquí en adelante, siempre la variable calor la vamos a etiquetar con la letra Q mayúscula, ¿sale? Siempre calor va a ser con la Q mayúscula. Y la definición de calor sensible es como ves aquí. El calor sensible es igual a la masa de la sustancia por una constante que se llama calor específico o capacidad calorífica específica por delta T. ¿Sí? Este triangulito que ves aquí se llama delta, letra griega delta mayúscula, y es delta T. No es una multiplicación. Todo esto es un solo ente, una sola cosa, un solo elemento para efectos de multiplicar, o sea, sería masa por C por delta T. Todo esto es uno solo, este es uno solo y este es uno solo. No es delta por T, no. Todo esto significa, es una misma etiqueta, digámoslo así, y se refiere a calcular una resta. Siempre cuando veas la letra delta y luego una letra, significa, mira, haz la resta o diferencia de esta variable. Siempre cantidad final menos cantidad inicial.
cambio en la temperatura. Así todo juntito, delta T se llama cambio en la temperatura y se calcula como la temperatura final de la sustancia menos la temperatura inicial. Se refiere final e inicial, se refiere como al final del fenómeno de transferencia de calor e inicio o inicial de cuando se empieza a transmitir o a transferir, perdón, el calor. ¿Sí? Entonces, repito, calor sensible, masa de la sustancia o del objeto por una constante que depende del objeto o de la sustancia, capacidad calorífica específica o calor específico es lo mismo por la diferencia de temperaturas, ¿sí? Y en este sentido, las unidades de Q van a ser los joules, las unidades de la masa son kilogramos. Esta tiene unidades que son utilizadas comúnmente, como son estas. Mira, cualquiera de las tres es fácil de utilizar. Joule sobre kilogramo por Kelvin, Joule sobre kilogramo grado centígrado o calorías sobre gramo grado centígrado. Cualquiera de las tres es factible de utilizar. La única condición es que la masa, dada la masa, si está en kilogramos, por ejemplo, pues acá debe aparecer también esta constante en kilogramos, la C. Las unidades que tenga la masa, la M, deben de aparecer también en la constante. Si la masa por llegar a estar en gramos, entonces la C, las unidades de C deben de tener los gramos también. Y delta T, pues bueno, puede ser en grados centígrados o en Kelvin. Vamos a ir poco a poco descifrando el uso de esta información. Como te decía, esto sí es importante que lo tengas para efectos del curso. Tenemos que ir haciendo nuestro acervo. Esto sí sería deseable que lo tuvieras en tus notas. Hay algunas sustancias que ya están tabuladas, o sea, ya están bien estudiadas y nos dice cómo es el calor específico de algunas sustancias en esa tablita, por ejemplo, a 25 grados centígrados y presión atmosférica, ¿sí? A la presión atmosférica normal, en este momento sí lo vamos a llamar, la presión atmosférica común, y algunos sólidos, ¿no? Por ejemplo, aluminio dice joules, kilogramo, grado centígrado, berilio, cadmio, cobre, por ejemplo, cobre 387 joules, kilogramo, grado centígrado. ¿Sale? Oro 129, hierro, es las unidades, si te fijas, joules sobre kilogramo, grado centígrado. Básicamente nos dice cuánta energía se necesita para elevar en un grado centígrado un kilogramo de la sustancia. Aquí dice, necesitarías 1830 joules por cada kilo de sustancia para elevar su temperatura en un grado centígrado. O al revés, vea, quitarle esa cantidad de joules, está, para que a un kilo le disminuyas un grado centígrado. ¿Sale? Su equivalente de cada una de estas que ves aquí en calorías sobre gramo grado centígrado está acá. Otras sustancias, otros sólidos, algunos líquidos, ¿sí? Por ejemplo, el agua, fíjate, a 15 grados. Dice una caloría sobre gramo grado centígrado. Voy a poner aquí, este va a ser muy importante para nosotros. La capacidad calorífica o calor específico del agua. ¿Sí? El agua líquida, claro está, porque puede haber agua en estado sólido, pero el agua líquida. Aquí está el del hielo, mira, -5 por ejemplo, pero el agua líquida tiene una capacidad calorífica de 1 caloría sobre gramo grado centígrado. ¿Qué significa? Que para cambiar la temperatura de un gramo de agua, ¿sí? Para cambiar la temperatura de un gramo de agua y que sea, ya sea que se incremente un grado o que se reduzca un grado, hay que ya sea subirle, darle a ese gramo de agua, ponerle una caloría o quitarle una caloría si queremos que se suba o baje respectivamente ese grado centígrado. ¿Sí? Entonces, por cada gramo de agua necesito pues transferir una caloría para que se incremente o reduzca, dependiendo, ¿va? 1 grado centígrado. Si quiero que se incremente, pues le agrego a la sustancia una caloría. Si quiero que se reduzca 1 grado centígrado, le quito una caloría, ¿sale? Por cada gramo, ¿sí? Por cada gramo de agua. En ese caso es la explicación de esta. Tú puedes tener esta información, le puedes tomar captura de pantalla. En el caso particular de quienes están llevando el curso de termodinámica, tienen la parte del documento con este material, ¿no? Disponible también. Calor latente. El otro tipo de calor, ¿sí? Ya vimos un tipo de calor que sirve para subir o bajar temperatura, nada más. El otro tipo de calor que existe se le llama calor latente. Este calor latente es la energía que se requiere
por una cierta cantidad de sustancia para cambiar de fase, o sea, para cambiar de estado de la materia. Se debe tener en cuenta que esta energía en forma de calor se invierte para el cambio de fase y no para el aumento de temperatura. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, agua líquida y le empiezo a dar calor, ¿sale? Y le pongo el calorcito. Va a llegar un momento en que esta agua líquida se encuentre a una temperatura tal que si yo sigo agregando calor, ya no la voy a poder calentar, ¿sale? Sino que en lugar de que siga subiendo su temperatura, va a empezar a cambiar a vapor, ¿sale? La energía que se está poniendo, cuando esto empieza a ebullir, cuando el agua empieza a ebullir, ¿sale? La energía que se le está poniendo aquí no se utiliza. Si yo pusiera aquí un termómetro, antes de ebullir, pues la temperatura va a subir, ¿no? Aquí está el termómetro, mira, así como de ladito, ¿sale? Cuando empieza a evaporarse a nivel del mar, el termómetro va a marcar 100 grados, ¿vale? Pero cuando empieza a cambiar a vapor y yo le sigo colocando la flama, este termómetro no se va a mover, se va a quedar en 100, mientras que esto va a seguir evaporándose. ¿Qué significa? Que el calor que estás poniendo no hace que la temperatura suba más, sino que la energía que se transfiere se utiliza para transformar el líquido en vapor. Es hasta que todo el líquido se ha transformado en vapor. Imagínate que yo aquí tengo un recipiente y lo cierro, ¿no? Es hasta que todo el líquido se ha transformado en vapor cuando la flama que tú le pones acá es, ok, sigo poniendo energía. La energía en que se está gastando en transformar líquido a vapor. La temperatura sigue igual a 100. Ya que se convirtió todo en vapor, entonces sí, dice la energía, oye, ya no hay más que transformar. Si ya todo es vapor, entonces ¿a dónde voy a ir yo? Energía. Yo energía, ¿a dónde voy? Yo calor, ¿a dónde voy? Pues bueno, me incorporo hacia el vapor y ahora sí, ya cuando está todo el vapor, toda la sustancia en vapor, entonces ahí sí, la sustancia, en este caso el vapor, empieza a subir de temperatura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la energía, como ya no se gasta en hacer la conversión, la transformación, la energía ya se puede utilizar para subir la temperatura, pero ahora ya no del líquido, sino del vapor en sí. ¿Sí? Del vapor se puede subir todavía la temperatura. ¿Sale? Entonces, el calor latente es aquella energía que se utiliza para pasar de un estado a otro y durante ese proceso de cambio de estado, la temperatura se mantiene igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puede subir la temperatura. ¿Y por qué no puede subir la temperatura? Porque la energía se está usando en la transformación. Hasta que se transforma, ya no se gasta energía en la transformación y la energía, ya que no se puede gastar en la transformación, la energía se destina completamente a incrementar la temperatura. ¿Sale? Y nada más para que lo tomes en cuenta. Existen dos calores latentes, calor latente de fusión y calor latente de vaporización. El calor latente de fusión es aquel que se utiliza, voy a regresarme un poquito, voy a borrar, tú puedes hacer las pausas pertinentes, calor latente de fusión. Recuerda, la fusión tiene que ver con el paso de sólido a líquido, pero también se puede trabajar al revés, ¿no? De líquido a sólido. La primera fórmula sirve para estas dos, de sólido a líquido o de líquido a sólido. ¿Ok? De hecho, lo voy a poner así. ¿Sí? Líquido a sólido o sólido a líquido. Esta. Aquí, líquido a sólido o sólido a líquido. Y calor latente de vaporización. La vaporización, si tú recuerdas hace un instante, la vaporización dice que es de líquido a gaseoso, pero también vale de gaseoso a líquido en el sentido inverso. Entonces, aquí va a ser de líquido a gas o de gas a líquido. Ya sea que este primer caso es cuando tú pones calor, pasas de líquido, perdón,
En este caso cuando pones calor pasas de sólido a líquido, cuando quitas calor de líquido a sólido. Acá, cuando pones calor de líquido a gas, cuando quitas calor de gas a líquido. ¿Sale? Entonces aquí, en este caso, pues bueno, cualquiera de las dos direcciones, de líquido a sólido o de sólido a líquido, se trata con este. De líquido a gas o de gas a líquido, se trata con este. ¿Sale? Fíjate bien, el calor otra vez es lo mismo, Q. M es la masa de la sustancia que se va a transformar. LF se llama calor latente de fusión. Y LV, calor latente de vaporización, que es la energía que se debe de gastar por cada unidad de masa, ¿sale? Para transformarla, ya sea, repito, dependiendo si es de fusión, puede ser de líquido a sólido o de sólido a líquido, ¿sí? Si es de vaporización, sería de líquido a gas o de gas a líquido. Esa es la energía en cada par de casos que se debe de utilizar para hacer la transformación entre los estados mencionados, ¿sale? Y pues bueno, espero que puedas anotar. Repito, latente de fusión es para pasar de líquido a sólido o de sólido a líquido, de calor latente de vaporización, de líquido a gas o de gas a líquido, ¿sí? Dependiendo cuál de esos sea el caso que tengas que analizar, vas a usar una u otra fórmula. Y pues bueno, aquí te muestro algunos calores de fusión y vaporización. Por ejemplo, para el agua, mira, el punto de fusión, que significa pasar, o de, sí, solidificación o de fusión, sí, pasar de líquido a sólido, de sólido a líquido, serían los 0 grados, o sea, cuando el agua se congela, pues digámoslo así, son los 0 grados, en centígrados o Kelvin 273.15. El calor de fusión, o sea, el calor cuando da ese proceso de líquido de sólido a líquido o de líquido a sólido, se necesitan esta cantidad de joules, 334 por 10 a la 3, por cada kilo de agua para pasar, insisto, como es de fusión, sería de sólido a líquido o de líquido a sólido, esta cantidad de energía. En el caso de la evaporación o vaporización, el agua se evapora, pasa a ebullir, digamos, a los 100 grados centígrados a nivel del mar. Entonces, ¿cuánta energía se requiere para pasar, por ejemplo, de líquido a gas o de gas a líquido? 2256 por 10 a la 3. Cuando se pasa, por ejemplo, de líquido a gas, pues se tiene que poner energía. Para pasar de gas a líquido, se tiene que quitar energía para que haya esa condensación, ¿sale? Entonces, pues muy bien. Entonces ahí sí, son algunas de las sustancias. Y helio, nitrógeno, oxígeno, etanol, azufre, plata, oro, entre otras. Y aquí están los calores. Y estos se toman como constantes en las ecuaciones que viste hace un rato. Para el caso del agua, mira, primeramente, bueno, vamos a pensar que tenemos un hielito. Y a ese hielito, así, hielo sólido, un hielo sólido. Lo calientas. Cuando lo calientas, la temperatura se acerca al cero, o sea, puede estar, por ejemplo, a menos 25. ¿Sí? Y si tú le pones calor, se va haciendo menos 20, menos 10, se va acercando como al cero, digámoslo así. Cuando llega al cero, si le sigues poniendo calor, el hielo se empieza a derretir, ¿sale? Si le sigues poniendo calor, pues ok, se empieza a derretir. Vamos a pensar que aquí tenemos un recipiente y que le sigues poniendo calor al hielo. El hielo se empieza a derretir. La energía que le estás poniendo sirve para hacer el cambio de sólido a líquido, que sería de aquí del punto B al punto C. Ya cuando todo el hielo se ha derretido y que es todo agua líquida, entonces la energía ya no se gasta en la transformación de la fase, ¿sí? O en la transformación del estado, sino que como ya se transformó todo en agua líquida, la energía que le sigues poniendo, ahora sí, va a empezar a subir la temperatura. Yo pongo aquí un termómetro, la temperatura empieza a subir, pero ya del agua líquida. ¿Sí? Es decir, la energía dice, oye, ¿yo en qué voy a gastarme? ¿Yo energía en qué me voy a gastar? Ya se acabó el hielo, la fase del hielo, ya. Ok, ya no tengo que gastarme en transformar de sólido a líquido. Ya toda la energía se va al líquido. Y ese líquido, al recibir la energía, sube su temperatura, mira, que sería aquí. Pum. ¿Sale?
Entonces empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, hasta que llega un momento en que empieza a evaporar, ¿vale? A nivel del mar, a 100 grados, empieza a evaporar. Entonces, la energía llega y dice, oye, ¿en dónde me van a gastar? Oye, espérate, esto ya está a 100 grados, necesitamos empezar a transformarlo. ¿En qué? En vapor. Entonces, la energía que llega aquí se utiliza para transformar en vapor. Toda la energía que está llegando hace esa transformación a vapor. Ya hasta que se termina de transformar toda el agua líquida a vapor, si le seguimos poniendo, mira, en ese proceso dice el agua líquida se convierte en vapor aquí, pum, 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 aquí ya se termina el agua líquida, ya es todo vapor, llega la energía y dice, oye, ¿en qué me van a gastar? ¿Hay algo que transformar? ¿Hay líquido que transformar a vapor? Si la respuesta es no, entonces dice, ok, entonces me van a gastar en qué? En incorporarme al gas, ok, energía, yo calor, me incorporo al gas y el efecto que tengo, como ya no hay que pasar nada de líquido a vapor, yo lo que hago energía es incrementar la temperatura del vapor, ¿sale? Esa es la lógica de esta gráfica, ¿sí? El vapor se calienta. Ya cuando toda el agua líquida se transforma a vapor, si le sigues poniendo energía, la energía ya no se va a gastar en la transformación, sino en simplemente incrementar la temperatura. ¿Sale? Se sube la temperatura. ¿Sale? Cuando se agrega calor, se pone más al cálculo de la Q o a los resultados de Q. Cuando se quita calor, se pone un menos. Y pues con este contexto, cuando hablamos de la primera ley de la termodinámica, de la ley cero, perdón, digamos, hablamos del equilibrio térmico. ¿Sí? Si tú tienes dos sustancias a temperaturas diferentes y las pones en contacto térmico, después de cierto tiempo tendrán la misma temperatura. Entonces, significa que lo que una gana, el calor que una gana, ¿sí? Imagínate que aquí tienes un material a 7 grados centígrados y otro acá a 25. Nosotros dijimos que la energía fluye del más caliente al más frío, ¿vale? Después de un cierto tiempo, este va a pasar la energía al de acá. Y después de cierto tiempo, los dos van a estar a la misma temperatura. Por ejemplo, 12. Así. ¿Sale? 12 grados centígrados. Cuando ya están a la misma temperatura, ya no hay transferencia de energía. ¿Sí? Ya no podemos decir, oye, hay para acá o para acá. No, ya no. Porque no hay diferencia de temperaturas. Ya no hay transferencia de calor. Entonces, cuando este manda para acá, calor, al más fresco, al más frío, la energía que este pierde es la misma que este gana. ¿Sí? De tal forma que se dice que el calor que gana este, el Q ganado, ¿sí? Pues debe ser igual al calor que le cede este de acá. ¿Sí? Y el calor cedido normalmente es negativo, ¿no? Cuando se abandona, cuando el calor abandona un objeto, se entrega y se le pone un menos. ¿Sí? Entonces el calor ganado menos el calor cedido debe ser igual a cero. Quien pierde calor, el calor que se pierde aquí, es el mismo calor que se va para acá. Por eso dice la pérdida de calor es igual a la ganancia de calor. ¿Vale? Y en ese sentido, pues bueno, la ley cero dice, repito, si dos objetos interactúan, están en equilibrio, al final van a estar en equilibrio y eso quiere decir que uno va a ganar, otro va a perder, lo que uno pierde, el otro lo gana. Y eso nos hace plantear la siguiente ecuación que ves aquí. Dice, la salida de energía de una parte es igual a lo que entra en otra parte. ¿Okay? El calor ganado más el calor cedido es igual a cero. ¿Vale? Esa es la ecuación que vamos a plantear en base a la ley cero y eso se llama calorimetría. Vamos a hacer los ejemplos, mira, en ese sentido traemos aquí seis ejemplitos de calorimetría. En este caso, pues bueno, vas a encontrar también ya los ejercicios resueltos, nada más es cuestión de que por favor copies con calma y vamos a explicar cada uno de ellos. Dice, ¿cuánto calor se requiere para elevar la temperatura de 250 mililitros de agua? Sale de 20 a 35 grados centígrados. Vamos con el primero, ¿no? Dice, ¿cuánto calor? Esta pregunta es ¿cuánto calor? Así. Se requiere para elevar la temperatura de volumen es igual a 250 mililitros de agua. ¿Sale? De 20 grados centígrados a 35 grados centígrados. O sea, la temperatura inicial son 20 y se va a elevar, por lo tanto, la temperatura final son 35. En ese sentido, fíjate bien, aquí te pongo el planteamiento inicial.
Yo me voy a llevar, ¿sale? El texto del ejemplo 1 a mi cuaderno virtual. Lo voy a poner aquí. Y si bien ya está desarrollado en la diapositiva que te mostraba, yo voy a andar un poquito más. Decía yo, en el inciso A, dice, ¿cuánto calor se requiere? El calor. Para elevar la temperatura desde 20, temperatura inicial 20, temperatura final 35 grados centígrados. El agua tiene un volumen de 250 mililitros. Hay una relación que dice que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Por lo tanto, de aquí yo despejo la masa, fíjate, ¿sí? Densidad es igual a masa entre volumen. Yo despejo la masa, masa es igual, este que está aquí dividiendo, lo paso multiplicando. Tú con toda la calma del mundo puedes pausar el video. Entonces, densidad por volumen. La densidad, un dato que te voy a dar, la densidad del agua es 1 gramo, ¿vale? Sobre mililitro o equivalentemente dicho 1 gramo sobre centímetro cúbico o también 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿vale? Cualquiera de esos tres valores es una constante, no cambia para el agua, ¿sí? El agua líquida, 1 gramo sobre mililitro, 1 gramo sobre centímetro cúbico o 1000 kilos por metro cúbico se refiere exactamente a una equivalencia, ¿no? Densidad del agua, repito, densidad del agua. Nosotros vamos a usar esta de aquí. Es una constante, la puedes encontrar en tablas. Entonces yo voy a sustituir 1 gramo sobre mililitro, ¿sí? Es una constante, por el volumen que tengo de agua, que son 250 mililitros. Por lo tanto, hago la multiplicación, mililitros arriba y abajo se eliminan y me queda 250 gramos. ¿Vale? Esa es la masa de agua. Por eso aquí dice, en el ejemplo que yo te mostraba, dice que el agua tiene una masa de 250 gramos. ¿Sí? De ahí sale. ¿Okay? Entonces, repito, esta es una constante, ya está fija, y este de por acá es equivalente, ¿no? Densidad es igual a masa entre volumen, despejo la masa, el volumen está aquí dividiendo, pasa multiplicando, masa es igual a densidad por volumen. Densidad, una constante, 1 gramo sobre mililitro, y la cantidad de volumen que el problema me da, 250, cancelo las unidades, 250 por 1, 250 gramos. Voy a borrar, tu pausa y anota lo que sea pertinente anotar, ¿sí? Entonces voy a borrar esta parte también. Y voy a decir, aquí adelantito le voy a dejar así. Entonces, masa es igual a 250 gramos, no kilogramos, 250 gramos. ¿Okay? De ahí salió todo, mira. Además, dice que estamos elevando la temperatura de 20 a 35. No dice que cambia de líquido a gas ni de gas a líquido, simplemente un cambio de temperatura. Por lo tanto, calor es igual a masa por la capacidad calorífica por delta T. Esto es igual a masa por C, TF menos TI. Esta es la fórmula que yo te había puesto hace rato, ¿vale? La capacidad calorífica específica para el agua, ¿sí? Nos vamos a regresar a la tablita, de hecho. La capacidad calorífica, aquí está, para el agua. La vamos a ver aquí. En gramos, grados centígrados sería esta. Una caloría sobre gramo, grado centígrado. El calor específico se minúscula, ¿vale? Caloría sobre gramo, grado centígrado, 1. Entonces, pues yo pongo una caloría sobre gramo, grado centígrado. Capacidad calorífica específica o calor específico, el que va aquí, ¿vale? Que es lo que se te muestra justo aquí. Aquí, mira, ¿vale? Entonces, pues vamos a hacer la sustitución. No nos queda más que hacer la sustitución. Entonces, el calor necesario para pasar la temperatura de 20 a 35, grados centígrados. Vamos a ponerle, ¿no? La masa, 250 gramos.
el calor específico, 1 caloría sobre grado centígrado. Estamos aquí, mira. Esta es la masa, son los 250. Calor específico, acá está. Y las temperaturas. La final va a llegar hasta 35 y todo comenzó en 20. Es lo que marca el problema, ¿no? Hago las operaciones pertinentes y son 250 por 1 por lo que salga de 35 menos 20. A mí me quedó que el calor son 8250. Fíjate bien. Los gramos de aquí se van con los gramos de acá. Los grados centígrados de aquí se van a ir con estos de por acá. ¿Sale? Y nada más me van a quedar calorías. Se necesitan entonces 8250 calorías para pasar 250 mililitros de agua, o sea, 1/4 de litro, de 20 a 35 grados centígrados. Ese es el calor necesario. ¿Vale? Y pues bueno, ese es el inciso A. En el inciso B, diría, inciso B, ¿cuánto calor pierde? Fíjate bien, dice, ¿cuánto calor pierde el agua cuando se enfría de vuelta a 20 grados? Entonces, para enfriar a 20 grados, pues otra vez, ¿cuánto calor? No lo sé. Ahora, la temperatura inicial está a 35 y dice que va a regresar, aquí lo dice, va a regresar a 20 nuevamente. Temperatura final son 20 grados centígrados. ¿Sale? Ahí lo dice el problema, se enfría de vuelta. La masa es la misma cantidad de agua, la capacidad calorífica es la misma porque sigue siendo el mismo material, en este caso la misma sustancia es agua, solo va a cambiar mc delta T, la fórmula es la misma, la masa 250 gramos, el calor específico, capacidad calorífica es la misma, lo que cambia son las temperaturas, ¿sí? Temperatura final, ¿dónde va a terminar? En 20, va a regresar a 20. ¿Y cómo estaba al principio? Estaba a 35. ¿Sí? Temperatura final, siempre la final, menos la inicial. Insisto, estamos ahora en el inciso B. Y se enfría de vuelta a 20. Había pasado de 20 a 35, ¿sí? Inicial, final, y ahora va para atrás de nuevo, ¿no? Inicial 35, final 20. Hacemos el proceso, ¿sale? Hago la multiplicación y me va a quedar, perdón, creo que en el anterior me había equivocado, 250, aquí, más bien son 3750, perdón, ¿sí? Había un error ahí en mi cálculo, 3750, que es lo que dice aquí, mira, 3000, ups, me regreso un poco, aquí, 3750 calorías, o 3.75 por 10 a la 3. Esto aquí te lo pone en notación científica, pero son 3750. Yo me equivoqué en la cuenta, son 3750. Y ahora voy a hacer la de abajo, que sería 250, ¿sale? Sería 250 por 1, ¿sí? 250, déjame borrar aquí, serían 250 por 1 por lo que salga de... Bueno, creo que tengo un problema aquí con mi calculadora, dame un segundo, 250, perdón, por 1, son 250 por lo que salga de 20 menos 35, menos 3750 calorías. ¿Sí? Los gramos se van con estos gramos, los grados centígrados con estos grados centígrados, me quedan calorías porque es calor. ¿Sí? Entonces sería 250 por 1 son 250, 20 menos 35 son menos 15. Aquí, menos 15 por 250 menos 3750. Y tiene sentido, mira. Si para pasar de 20 a 35 tuvimos que agregar esta cantidad, pues para regresarnos a la misma temperatura inicial de 35 a 20, pues habría que quitarle lo que le pusimos al inicio, que son los 3750 calorías. ¿Ok? Y de esa manera terminamos nuestro ejercicio. Con toda calma puedes hacer las anotaciones pertinentes
yo voy a borrar esto que tengo acá. Ejemplo 2. ¿Cuánto calor entregan 25 gramos de aluminio conforme se enfría de 100 a 20? Para el aluminio, el calor específico son 850 joules sobre kilogramo grado centígrado. ¿Qué hay que resaltar aquí? La capacidad calorífica. Fíjate cómo nos la están dando. Nos la están proporcionando como en el 2, como C es igual a 880 joules sobre kilogramo grado centígrado. Observa las unidades de masa que están aquí, son kilogramos. Entonces, al momento de sustituir en mi fórmula, Q es igual a mc delta T, ¿vale? Esta masa que ves aquí, debemos ponerla en las unidades que coincidan con las que van en la capacidad calorífica, ¿sí? Dicho de otra forma, si son 25 gramos de aluminio, 25 gramos, ¿cuántos kilogramos son? Para convertir de gramos a kilos, esto lo divides entre 1000, ¿sí? 25 sobre 1000, ¿sale? Sería 0.025 kilogramos. Repito, 25 gramos para convertir a kilogramos, divides esta cantidad entre 1000, ¿sale? Y así te queda, 0.025. Con esa información ya puedes sustituir masa ya en kilogramos, la capacidad calorífica, que es la que te da el problema, no vas a hacerle nada a esa, y dice que se debe enfriar. Recuerda que el delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Este que ves aquí es igual a esto que está acá. Temperatura final va a pasar de 100 a 20. Al final va a quedar en 20. Entonces así lo dejamos. Temperatura final son 20 menos 100. 20 menos 100 son menos 80. Y aquí está la sustitución, mira. ¿Sí? 0.25 por la constante, por la resta de 20 menos 100, que son menos 80. ¿Sí? Si haces la operación, aquí me parece que va a estar redondeado. Yo la voy a hacer de nuevo. Va a ser 0.025 por 880 por menos 80. Fíjate, a mí me queda, en la calculadora, me queda menos 1760. Y está redondeado en la diapositiva que yo te estoy poniendo, está redondeado a menos 1800 joules. Que si divides entre 1000 te queda como menos 1.8 kilojoules. Para convertir a kilojoules, en este caso, o con el prefijo kilo, tu cantidad nada más la divides entre 1000. Por eso aquí aparece menos 1.8. Otra manera de verlo es hacer la conversión con las tablitas que te mostré previamente para pasar los joules a calorías. Una caloría es 4.18 joules y con eso podrías encontrar el equivalente de esta cantidad de joules en calorías. ¿Sale? Con toda la calma, insisto, haz las anotaciones pertinentes, haz las anotaciones necesarias para que queden bien desglosados estos ejercicios que estás viendo ahora, ¿no? Yo voy a borrar, tú pausa el video y haz las anotaciones correspondientes. Vamos con el ejemplo 3. Dice, se adiciona cierta cantidad de calor a una masa de aluminio. Nos dan la capacidad calorífica del aluminio. Y su temperatura se eleva a 57 grados centígrados. Suponga que la misma cantidad de calor se adiciona a la misma masa, pero de cobre. Y nos dan el calor específico del cobre. ¿Cuánto se elevará la temperatura del cobre? Entonces, fíjate bien. Yo voy a copiar este ejemplo y nos vamos a ir al cuaderno virtual. Aquí, vamos a ver. Dice, yo tengo una cantidad de aluminio, ¿sí? Y fíjate, dice que la temperatura se eleva. Entonces, si yo pongo un termómetro aquí, dice, la temperatura se eleva 57 grados. Ojo, no quiere decir que al principio estaba en 0, ¿eh? Lo que quiere decir es que al inicio, de donde estaba hacia la nueva temperatura,
La distancia entre una temperatura y otra son 57 grados. ¿Sí? Es lo único que está diciendo. La distancia entre la temperatura que estaba originalmente hasta cuando ya le pusiste calor, ¿sale? Cuando ya le pusiste calor, estas temperaturas quedaron separadas 57 unidades. Es lo que dice aquí. Se elevó 57. Oiga, pero si estaba en cero, no lo dice. No dice si estaba en 0, en 10, en 15, en 100. Lo que dice es, sin calor agregado, estaba en un nivel. Y cuando le pusiste calor, se alejó 57 unidades. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, si esta es la temperatura inicial y esta es la temperatura final, entonces la temperatura final menos la temperatura inicial están alejadas. Entre ellas hay 57 grados centígrados. ¿Sale? ¿Sí? Esta de aquí y esta. Entre esta y esta, suponiendo que aquí está el cero, ¿verdad? El cero de la temperatura. Bueno, oiga, profe, y si fue el cero aquí, no importa. Si esta temperatura inicial hubiera estado en cero, el problema dice que se alejó hasta 57. Entonces sería simplemente así. Temperatura final menos temperatura inicial, 57. Oiga, aquí puede haber sido 100. Por ejemplo, dices, bueno, 100. No importa que sea 100, se alejó 57 unidades, es lo que dice acá. Entonces, este es delta T. Y el calor que se puso aquí, en un principio, era el aluminio. El calor que se le puso al aluminio fue la masa de aluminio, ¿vale? Por el calor específico del aluminio por delta T. Pero delta T fueron masa de aluminio, calor específico del aluminio por los 57. ¿Sale? Así nada más. Ahora, ese calor, dice, suponga que la misma cantidad de calor se adiciona a la misma masa de, pero ahora de cobre. Bueno, entonces en el caso del cobre, si yo pongo Cu, dice, ok, entonces igual. Tenemos un termómetro, perdón, un termómetro, una cierta temperatura inicial, una cierta temperatura final. ¿Vale? Pero acá no sabemos si se va a alejar los 57 grados con la misma cantidad de calor. ¿Sí? Es como decir, oye, yo le puse, no sé, 50 calorías de calor. Esas mismas 50 calorías de calor, ¿cómo van a hacer que se comporte la temperatura de este nuevo material? ¿Será más fácil calentarlo? ¿Será más difícil cambiarle la temperatura? Es lo que estamos diciendo. Entonces, como el calor va a ser el mismo, de hecho aquí le puedo quitar los subíndices, es el calor que se agrega es la masa por el calor específico del aluminio por la delta T. Y aquí también le voy a quitar este. ¿Vale? El calor que se agrega aquí, la cantidad de calor que se agrega aquí, es la misma cantidad de calor que se agrega acá. ¿Ok? Entonces voy a poner, y es la misma masa, ¿eh? Si por ejemplo, fueran 5 kilos de aluminio, de cobre también van a ser 5 kilos. Si aquí arriba fuera medio kilo, abajo también va a ser medio kilo. Entonces, el calor específico del cobre por delta T. Pero aquí no sabemos, sí, no sabemos cuál va a ser el incremento de temperatura. No sabemos si el mismo calor si el calor que le pusimos acá va a ser lo suficiente como para subir la temperatura en el mismo nivel que el de arriba. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillito, no es lo mismo calentar, por ejemplo, un vidrio que calentar una cuchara de metal, ¿sí? O calentar un pedazo o un elemento como un ladrillo, a calentar, por ejemplo, un elemento de cobre, ¿no? Puedes dejar los dos incluso a la flama la misma cantidad de tiempo y uno se va a calentar diferente al otro. ¿Sí? Uno va a ser más fácil, otro va a ser más difícil. Aquí la lógica es esa. Entonces, misma cantidad de calor, uno sube 57 grados su nivel de temperatura, el otro, ¿qué tanto va a subir? Dicho de otra forma, va a ser más fácil o más difícil calentarlo. Como el calor es la misma cantidad que se va a agregar a los dos, el calor que se agrega al aluminio es el mismo que se agrega al cobre. El calor que se agrega al aluminio es el calor que se le agrega al cobre también. Entonces el del aluminio es el de arriba, mira, aluminio y cobre. Masa por el calor específico del aluminio por los 57 que sube el aluminio.
la masa por el calor específico del cobre, por lo que va a incrementar su temperatura. Como la masa es la misma, ¿sí? Si son 5 kilos de aluminio, decía yo, el cobre también van a ser 5 kilos. Si son 10 aquí, acá también son 10. Estas dos son iguales. Y se pueden cancelar porque están en multiplicación y aparecen en los dos lados. Después, ya nomás nos queda la capacidad calorífica del aluminio por 57 es igual a la capacidad calorífica del cobre por delta T. Pero ¿qué crees? El problema te da estas dos, las capacidades caloríficas. El problema dice que la capacidad calorífica del aluminio son, lo voy a poner aquí, C del aluminio es igual a 0.21 calorías sobre grado centígrado. Y la capacidad del cobre te la da el problema. Dice que son punto, aquí arriba mira, 0.093. Entonces yo le pongo 0.093 calorías sobre grado centígrado. ¿Vale? Punto 21 y punto 0.93. Dicho de otra forma, estos dos, este y este, sí lo tenemos. Y aquí el 57 pues ya lo da desde el principio. Podemos despejar delta T. Esta capacidad calorífica es una sola, repito, así, este es uno solo. Aquí también es uno solo. Esto que está aquí está multiplicando. Entonces lo mando al lado izquierdo dividiendo. Capacidad calorífica de aluminio por 57 sobre capacidad calorífica del cobre es delta T. Hago la sustitución, ¿sí? Aluminio sería 0.21 calorías sobre grado centígrado por los 57 grados centígrados. Y abajo el del cobre que sería 0.093 calorías sobre grado centígrado. Repito, estoy sustituyendo el aluminio, que sería este de aquí, y abajo el del cobre, sería este de acá. Fíjate, aquí se van en grados centígrados con grados centígrados. Y como vamos a hablar de temperaturas, el delta T, pues hacemos la división. Sería 0.21 por 57 entre 0.093. ¿Sale? A mí me quedó 128.70 grados centígrados. ¿Sí? ¿Qué significa? Que con la misma cantidad de calor, ¿ok?, que tú le pusiste al aluminio, déjame lo muevo aquí. Dice, con la cantidad de calor que se le puso al aluminio, aquí, el aluminio logró subir su temperatura una cantidad de 57 grados. ¿Sí? Subió el termómetro hacia arriba, 57 divisiones, digamos. Y a un objeto del mismo tamaño, o sea, con la misma masa, pero de otro material, misma masa, ¿sí?, pero de otro material, se le pone la misma cantidad de calor y su temperatura va a subir en mayor medida. Significa que va a aumentar el nivel de la temperatura, va a subir más rayitas, hasta 128.7. ¿Vale? ¿Y qué es lo que dice justo aquí? ¿Sí? Este aquí está redondeado, es 1.3 por 10 a la 2, sería como 130 grados centígrados. A nosotros nos dio 128.7. En la diapositiva está redondeado. Haz las anotaciones pertinentes, pausa el video para que puedas hacer las anotaciones que correspondan y quede claro en mayor medida el entendimiento de esto. ¿Vale? Entonces, voy a borrar y vamos a pasar al siguiente ejemplo. ¿Sí? Y ya vamos casi perfilándonos a la etapa final. Voy a pasar al ejemplo 4. Un termo contiene 150 gramos de agua a 4 grados centígrados. ¿Sí? Dentro de él se colocan 90 gramos de metal a 100 grados centígrados. Después de que se establece el equilibrio, la temperatura del agua y el metal es 21. ¿Cuál es el calor específico del metal? Suponga que no hay pérdidas de calor en el termo. ¿Vale? Entonces, fíjate, la fórmula a utilizar es la misma. Q es igual a mc delta T. ¿Vale? Tenemos dos objetos. El primero es el agua y el segundo es el
metal. ¿Sale? Digamos, está un termo, digamos, 150 gramos de agua, dentro de él se colocan 90 gramos de metal, o sea, entran en combinación el metal y el agua. ¿Sí? El termo lo que sirve es básicamente como para pensar que no se escapa nada hacia el exterior, ¿no? O sea, tienes agua y luego le pones metal ahí adentro. Y que todo el intercambio de energía se da nada más al interior del termo, que nada se escapa. Esa es la intención. ¿Okay? Entonces, dos sustancias, el agua y el metal. Entonces voy a poner aquí otra vez el termito. Aquí está el agua y le pones ahí un metal. La pregunta es cuál de los dos está mayormente a mayor temperatura. El agua está a 4 y el metal a 100. Entonces el metal, como está a mayor temperatura, cuando entre en contacto con el agua, el metal le va a dar energía al agua. ¿Sí? Después de un cierto tiempo, estos dos, ¿sí? El metal está a 100, el agua está a 4. Ya cuando entran en contacto después de un cierto tiempo, estos dos juntos van a estar a 21 grados centígrados, ya la combinación en equilibrio. Entonces, fíjate bien, el cambio de calor del metal, es decir, el calor cedido, más el calor ganado. ¿Quién ganó? El agua. ¿Sí? El calor que gana el agua debe ser igual a cero. Es la ecuación que se planteaba en color verde hace rato. Está de por acá. Calor ganado más calor cedido igual a cero, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a trabajar. Dice, ¿cuál es el calor del metal? El metal, pues es la masa por el calor específico del metal por delta T del metal. ¿Sí? Entonces, en base a esto, déjame llevarme el texto. Voy a llevarme, de hecho, así, mira. Voy a llevar todo y lo voy a poner aquí. ¿Sale? Poner así. Y déjame un zoom de este lado. Entonces decía yo, para el metal, el calor del metal más el calor del agua, el calor cedido por el metal más el calor ganado por el agua, debe ser igual a cero. Lo que pierde uno lo gana el otro. El del metal es la masa del metal por el calor específico del metal por el cambio de temperatura del metal, más la masa del agua por el calor específico del agua. Aquí déjame lo borro. Calor específico del agua, ¿sale? Por la diferencia de temperaturas del agua es igual a cero. En este primer paso, mira, aquí, ¿cuál es la temperatura inicial del metal? El metal está a 100, es lo que dice el problema. Y la temperatura inicial del agua son 4 grados centígrados, ¿sale? La temperatura final, tanto del metal como la del agua, ¿sí? Temperatura final del agua. En ambos casos, las temperaturas finales son las mismas porque están en equilibrio y son 21. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer la sustitución. La masa dice que son 150 gramos de agua y 90 gramos de metal. Masa de metal, 90 gramos de metal. Ahí está, mira, de este lado. 90 gramos de metal. Capacidad del metal, no las conocemos. Delta T, que sería temperatura final del metal menos la temperatura inicial del metal, más la masa del agua, aquí dice que son 150 gramos, ¿vale? El calor específico del agua, ese ya lo sabemos, una caloría sobre grado centígrado. ¿Sale? Esa es una constante, repito, el calor específico del agua está en las tablas, te lo mostré hace un rato en el video. Una caloría es una constante, una caloría sobre grado centígrado. Cambio de temperatura del agua, temperatura final del agua menos temperatura inicial del agua. Y eso debe ser igual a 0. ¿Vale? Aquí están los datos de las temperaturas, mira. ¿Sale? Temperatura inicial del metal, 100. Temperatura inicial del agua, 4. Ya cuando están en equilibrio, los dos están a la misma temperatura. Entonces voy a sustituir.
90 por la capacidad del metal, ¿vale? Así 90 por capacidad del metal. Temperatura final, que serían 21 grados centígrados, sí, gramos, menos temperatura inicial del metal, que son 100 grados centígrados, más, voy a hacer la multiplicación de una vez, 150 por 1 son, así, son 150. Y las unidades que se cancelan, aquí nomás sería calorías sobre grados centígrados, ¿vale? Aquí mira, gramo arriba con gramo abajo se va, y nada más queda calorías sobre grados centígrados, 150 por 1, 150. De este lado, temperatura final del agua, la misma que la del metal. Temperatura inicial del agua, 4 grados. Lo marca el problema y eso es igual a 0. Procedemos, 90 gramos por capacidad del metal, 21 menos 100. ¿Sí? ¿Cuánto es 21 menos 100? 21 menos 100 es igual a menos 79 grados centígrados. Más 150, ¿vale? Calorías sobre grados centígrados por 21 menos 4. 21 menos 4 son 17 grados centígrados. Y eso es igual a 0. Aquí mira, grados centígrados arriba con grados centígrados abajo se puede eliminar. ¿Vale? Hacemos las multiplicaciones, que sería, puedo multiplicar estos dos, mira. 90 por menos 79 por menos 79. A mí me quedó, son gramos, grados centígrados. Cm por menos 7110. Si repito, estoy multiplicando este con este. Menos 7110 gramos, grados centígrados. Acá, pues 150 por 17. 150 por 17 son 2550 calorías. Igual a 0. ¿Sale? Fíjate bien. Este que está aquí tiene un signo más. Lo mando para allá con signo menos. Cm menos 7110 gramos, grados centígrados. Más, perdón, igual, no más, igual. Igual, repito, este que está aquí con signo más, lo mando a la derecha con signo menos. 2550 calorías. Y observa que este está entre paréntesis, está multiplicando a la capacidad calorífica. Entonces, Cm es igual 2550 calorías sobre esto que ves aquí, menos 7110 gramos, grados centígrados. Menos entre menos, el resultado va a ser más, menos entre menos. Fíjate cómo este está multiplicando, al estar multiplicando lo paso dividiendo, el signo se queda igual, ¿sí? Cuando multiplica, del otro lado divide con el mismo signo. Menos entre menos, insisto, es más. 2250 entre 7110, a mí me quedó un resultado de 0.3164 calorías sobre gramo, grado centígrado. ¿Sale? Esa sería la capacidad calorífica del metal. ¿Ok? Y aquí está tu resultado. ¿Ok? En el caso de la diapositiva, pues bueno, se hicieron simplificaciones y obtiene 0.36. No hay ningún problema. Están simplificando cosas al momento de hacer las despejes. Digamos, para nosotros, pues bueno, este es el resultado, ¿no? .3164 calorías sobre gramo, grado centígrado. Y así planteamos este ejercicio. Tú haz las anotaciones pertinentes, haz las anotaciones correspondientes para que quede bien explicado de lo que estoy diciendo. Haz las anotaciones incluso a un lado de la parte de lo que son los desarrollos, lo que se está diciendo en el video. Puedes hacer las anotaciones. Y pues bueno, así lo manejamos. ¿Sí? Voy a continuar y vamos con el último ejercicio de este tema para terminar esta parte, ¿no? Bueno, este se hace similar.
aquí se hace parecido. El calorímetro tiene 120 grados, al aceite se le agregan 80 grados de aluminio. ¿Cuál será la temperatura del sistema? Después se establece el equilibrio. Aquí es algo parecido, solamente que en lugar de tener 2, como en el que acabamos de hacer, mira, en lugar de tener 2 veces la fórmula aplicada, en este caso vas a tener 3 elementos. 1, 2, 3. Y vas a sustituir de la misma manera. Masa por calor específico por diferencia de temperaturas. Masa por calor específico por diferencia de temperaturas. Masa por calor específico por diferencia de temperaturas. ¿Vale? ¿Ok? La diferencia aquí es que la temperatura del sistema te piden, ok, todos tienen diferentes temperaturas, mira, 20, 300, ¿sí? Y en ese sentido es el cobre, 150 contiene 150, aluminio, calorímetro más aceite. ¿Sí? El calorímetro es cobre más aceite, el cobre está originalmente a 20, igual que el aceite. Y el aluminio a 300, son 3 sustancias, cobre, aceite y aluminio. Aceite y cobre originalmente a 20, aluminio originalmente a 300. ¿Cuál va a ser la temperatura a la que se van a equilibrar? ¿Cuál va a ser la temperatura cuando todos tengan el mismo valor, digamos, de temperatura? Aquí viene ya el desarrollo. La respuesta, nada más chécalo con cuidado, con calma, eh, para que puedas, digamos, a manera de práctica lo puedes intentar. Por último, decía yo, el ejemplo 6, dice, calcula el calor necesario para transformar 1 kilo de hielo de menos 10 grados centígrados en vapor de agua a 110 a presión atmosférica. El calor latente de fusión para el agua, 3.34 por 10 a la 5 joules por kilo. El calor latente de vaporización, 2.26 por 10 a la 6 joules por kilo. Entonces, fíjate bien, necesitamos transformar, ¿sale? Este ejemplo, vamos a llevárnoslo para acá. Lo voy a explicar de este lado, voy a borrar. Y déjame copiarlo aquí. Incluso me voy a traer la grafiquita que te mostraba hace rato en la presentación, ¿sale? Que sería esta de aquí. Voy a traer esto para acá y de hecho, más bien voy a agarrar desde acá arriba, voy a traer toda la gráfica y la voy a poner aquí. Se calcula el calor necesario para transformar 1 kilo de hielo de menos 10 grados centígrados. O sea, primero va a ser hielo, no va a estar, aquí dice menos 25, pero técnicamente el hielo está, acorde al problema, menos 10. Y luego va a ser hasta vapor de agua a 110. ¿Qué va a pasar? Hay hielo a menos 10. Tienes que agregarle calor para que el hielo llegue a cero. Cuando llega a cero, se va a cambiar de fase de hielo a líquido, de sólido a líquido. Después de que pase, que ya esté todo líquido, va a empezar a incrementar la temperatura. Cuando empiece a ebullir, el calor se va a utilizar para pasar toda el agua líquida a vapor. Ese calor que se utiliza, ya que termina la transformación de líquido a vapor, después el vapor a 100 se va a elevar la temperatura hasta 110. Entonces, son 5 etapas, mira. 1, 2, 3, 4, 5. 5 etapas. Hielo de menos 10 hasta hielo a 0, ahí va la primera. La transformación de hielo de sólido a líquido, la segunda. Cuando ya se transformó todo el hielo sólido a agua líquida, para incrementar la temperatura del agua, ahí va la tercera. Cuando llega a los 100 grados, que se empieza a evaporar, la evaporación es la tercera etapa, la cuarta etapa. Ya que se acabó de evaporar todo el agua, ya es toda vapor, ahora vamos a incrementar la temperatura del vapor. ¿Sí? Si yo quisiera ponerle números, aquí empezaríamos no en menos 25, sería menos 10. ¿Sale? Y acá terminaríamos, aquí, por ejemplo, dice que va a acabar en 110. Bueno, de acuerdo al eje sería como por aquí. Va a acabar en 110. ¿Sale? Entonces, 5 etapas. Primero, vamos a necesitar un calor, ¿sale? Para transformar la masa de hielo
¿sí? Este va a ser, primero así lo voy a llamar, hielo, hielo de -10 se va a transformar a hielo, que lo voy a poner, a hielo, de hecho, déjame más bien ponerlo acá, lo voy a hacer así, aquí, número 1, etapa 1, hielo a -10 se va a transformar a hielo a 0, ¿sale? Sigue siendo sólido. Para que eso ocurra, sería como pasar de aquí a aquí, mira, el hielo se calienta. Entonces va a ser calor es igual, el calor 1 es igual a la masa del hielo por el calor específico del hielo por la diferencia de temperatura final menos temperatura inicial. Voy a utilizar dos fórmulas, mira, bien fácil. Esta de aquí, cuando no haya cambio de fase, cuando sea para subir o bajar temperaturas, y esta es para cuando sea el cambio de fase. Entonces, este no es cambio de fase, es cambio de temperatura, porque sigue siendo sólido. Entonces, la masa del hielo es 1 kilo, ¿sale? El calor específico del hielo, déjame te lo pongo, es 2.05 kilojoules por kilogramo por grado Kelvin o grado centígrado, es lo mismo, ¿no? Déjame me regreso. Aquí. En 2. Ok. Lo vamos a tomar como 2.05 kilojoules kilogramo grado centígrado, ¿sí? O 2050, ¿no? 2050 joules, kilojoules, este de aquí, lo voy a poner acá. El calor específico del hielo es 2050 joules sobre kilogramo grado centígrado, ¿sale? Así lo vamos a tomar, ¿sale? Entonces, déjame lo pongo acá, serían 2050 joules sobre kilogramo grado centígrado por la diferencia de temperaturas. La diferencia de temperaturas va a ser desde la temperatura final, que son 0, hasta, fíjate bien, 0 hasta menos 5, que era la inicial, -10, perdón. La inicial son -10, ¿sale? Entonces, fíjate, es final, que sería 0, menos la inicial, pero la inicial lleva un menos también, por se pone entre paréntesis. ¿Ok? Y entonces hacemos la cuenta y vamos a ver cuánto nos da. Déjame nada más hacer una pequeña pausa. Continuamos entonces, decía yo, tenemos este dato que lo voy a poner así como un dato proporcionado, capacidad calorífica del hielo 2050 joules sobre kilogramo grado centígrado. En ese sentido, pues bueno, mira, en la tablita yo te había dado un valor, no hay tanto problema, o sea, las tablitas, va a haber pequeñas variaciones dependiendo de la tabla, de dónde la saquemos. Aquí mira, viene 2090, ¿sí? Lo vamos a manejar con 2050, 2090, no hay ningún problema. Y para efectos de lo que nosotros vamos a hacer, no hay inconveniente. Sí, que es básicamente entender el uso de la formulita. Ya para aplicaciones muy específicas donde sí tengamos que tener la precisión necesaria, ahí sí tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces, te decía yo, procedemos, vamos a trabajar así, 2050. A continuación, hago la cuenta, ¿no? Sería 1 por 2050, son 2050. Aquí 0 menos 10 sería 1. Ya no voy a poner ahorita unidades, yo sé que me va a dar joules. Fíjate, aquí tenemos joules, al final me va a dar joules el calor.
2050 por 0 menos menos 10, son menos por menos más, 10, ¿sí? Y esto es igual a 20, 50 y un 0 más, 20.500 joules. Y positivo, ¿sale? Repito, final 0, inicial menos 10, estamos calentando el hielo. Menos por menos más, 0 más 10. Entonces sería así, ¿vale? La segunda etapa es hielo sólido, cambia de fase a líquido, ¿sale? Que sería aquí, mira, llegamos al punto donde si seguimos calentando el hielo, va a cambiar de fase, se va a empezar a derretir, ¿sí? Se va a empezar a derretir. Entonces, cuando se empieza a derretir, es cuando, pues bueno, nosotros utilizamos esta fórmula del calor latente, ¿sale? Que sería la que ves aquí arriba, masa por el calor latente. Como es de sólido a líquido, es el latente de fusión, ¿sale? 3.34 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Entonces, ese dato ya no lo da el problema, latente de fusión. Sería Q es igual a la masa por el latente de fusión. Repito, el latente de fusión se utiliza cuando va de sólido a líquido o de líquido a sólido, ¿vale? Entonces aquí estamos calentando hielito para que se derrita. Es el cambio de fase. La masa es 1 kilogramo por el latente de fusión, que lo del problema lo tengo subrayado arriba. 3.34 por 10 a la 5. ¿Sale? Joules sobre kilogramo. Y si hago la multiplicación, pues me va a dar 3.34 por 10 a la 5 joules. ¿Sale? Como está multiplicado por 1, pues da lo mismo, ¿no? Pero en unidades de energía. Y por la siguiente etapa, o sea, llevamos esta de aquí. La tercera etapa es, ya que se derritió todo el hielo, ¿sí? Sería agua líquida, ya se derritió todo el hielo. Dices, ok, ya derretí todo el hielo. El agua ya está en fase líquida, pero está a 0 grados. A 0 grados centígrados. Se calienta y se va a calentar hasta llegar a los 100. ¡Pum! Hasta acá. Hasta 100 grados centígrados. ¿Sale? Entonces, ok, fíjate. El hielo de menos 10 lo calentamos hasta 0. Le seguimos metiendo calor. Se empieza a derretir. Cuando todo el hielo se derrite, el agua queda a 0 grados, ya líquida, queda a 0 y se le empieza a subir la temperatura, ya es el líquido, ya no hay hielo como tal, es líquido. Entonces, como es cambio de temperatura, otra vez, masa del agua, ahora es agua líquida, por la capacidad calorífica del agua líquida, por el cambio de temperatura. La masa sigue siendo lo mismo, es 1 kilo. ¿Sí? La masa sigue siendo, cambia. No desechamos masa, sigue siendo 1 kilo. La capacidad calorífica, en este caso la del agua, sale en joules, es 4.180 joules sobre kilogramo grado centígrado. 4.180, te la voy a poner incluso aquí, capacidad calorífica del agua. La del hielo la usamos como 2050, sale joules sobre kilogramo grado centígrado. La del agua son 4.180 joules sobre kilogramo grado centígrado. ¿Okay? Joules sobre kilogramo grado centígrado. Y la diferencia de temperaturas. La temperatura final van a ser 100 antes de que se evapore. ¿Sí? 100. Y la temperatura del líquido originalmente era 0. ¿Okay? Hacemos la operación, entonces el calor necesario para el líquido que está a 0, llevar el líquido hasta 100 grados, hasta antes de que se evapore, pues van a ser 4.180 por 1 por 100, son 41.80 y 2 ceros más, en unidades de joules. ¿Sale? 418.000 joules. ¿Sale? Y luego
Ya se calentó aquí, mira, ya se calentó el agua. Cuando llega a los 100 grados, se empieza a evaporar. Nuevamente hay un cambio de fase. ¿Sale? La etapa 4, que sería esta es la 1, 2, 3, 4. La etapa 4 es agua líquida a 100 grados, cambia a vapor, ¿sí? Cambia a vapor, es un cambio de fase. Entonces, cuando hay cambio de fase, es la otra fórmula de M por L. Pero como estamos evaporando, es latente de vaporización, ¿sí? El otro, el LB, ¿sí? LB. Este lo da el problema, lo da el ejercicio, acá está arriba, mira, 2.26 por 10 a la 6. Entonces la masa sigue siendo 1 kilo y sería 2.26 por 10 a la 6 joules sobre kilogramo grado centígrado. Aquí en el problema te lo dan como, no, perdón, no grado centígrado, joules sobre kilogramo, aquí me equivoqué. Este no lleva temperatura. ¿Por qué? Porque en el cambio de fase la temperatura no cambia. La energía se utiliza en la transformación de un estado a otro, no en subir la temperatura. ¿Ok? Pues eso está muy fácil. Es simplemente 2.26 por 10 a la 6 joules. Kilogramo arriba con kilogramo abajo y ahí me quedo. Esa sería la etapa 4. ¿Qué significa? Que esa es la cantidad de energía para poder evaporar el kilo de agua líquida. Ya cuando se evaporó el kilo completo es vapor. ¿Sale? Todo el agua ya es vapor. Entonces, la última etapa, que sería esta, la 5, es el vapor, ¿sí? Tenemos vapor a 100 grados, eleva su temperatura, eleva la temperatura hasta 110 grados centígrados, ¿sí? Es lo que dice el problema, que tenemos que llegar a 110. Aquí está, mira, 110. Entonces, pues bueno, al elevar temperatura, no haber cambio de fase, la fórmula regresamos a la del masa por calor específico por delta T. Ahora es la masa del agua, ¿sí? La masa de vapor, el calor específico del agua en forma de vapor y la diferencia de temperaturas. Entonces la masa, aquí lo voy a poner, sigue siendo 1 kilogramo. El calor específico del vapor lo vamos a tomar como 1.96. De hecho, déjame ver si te lo puedo mostrar con en la tablita. Aquí está, vapor. Vapor, ¿vale? Dice ahí 2010. Vamos a ver cuánto lo usaba en la diapositiva del problema. Déjame ver cuánto lo mantenían. Como 1960. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a usarlo aquí, como viene en el problema. 1960 joules, lo vamos a usar así. De hecho, aquí lo voy a poner. Así lo vamos a usar. Calor del agua, del calor específico del agua en forma de vapor. 1960 joules sobre kilogramo grados centígrados. Así lo vamos a usar, ¿vale? Y entonces voy a ponerlo así, 1960 joules sobre kilogramo grado centígrado. Y la temperatura final van a ser los 110, menos la temperatura inicial, que son 100 grados. O sea, tenemos vapor originalmente a 100 y lo vamos a elevar hasta 110. El calor que se necesita para ese proceso son 1 por kilos arriba con kilos abajo se van, serían 1960 joules sobre grado centígrado. 110 menos 100 son 10 grados centígrados. ¿Sí? Estoy haciendo esta de aquí, mira. Esta 110 menos 100 son 10. 1 por 1960 son 1960. Kilogramos arriba se va con kilogramos abajo y nada más queda joules sobre grados centígrados. Grados centígrados arriba con grados centígrados abajo y me queda 19.600 joules. ¿Sale? Listo, ya tenemos las 5 etapas. ¿Qué nos va a tocar hacer? Sumar el resultado de cada etapa, que sería 1, 2, 3, 4,
y 5. ¿Sale? Entonces el calor total va a ser igual. Para llevar el hielo de menos 10 hasta que sea vapor a 110, vamos a empezar a sumar. 20.500 es el de la primera etapa. Mira. Entonces yo le pongo 20.500 joules más. El de la etapa 2 son 3.34 por 10 a la 5 joules. Ya puse este también. Estos dos. Voy con el de la etapa 3, que sería más 418.000 joules. Este sería este. Sale. El de la 4 más 2.26 por 10 a la 6 joules. Aquí está. Y el de las 5 sería 19.600 joules. Sería este. Con toda la calma, insisto, tú anota. 418, 2.9 joules. Ok. Con toda la calma del mundo, tú puedes anotar. ¿Sí? Y por último, pues bueno, vamos a ejecutar en sí la sumatoria. Puedes meterlo todo en notación científica si gustas. Yo lo voy a poner así como aparece en la pantalla. ¿Sale? Voy a poner 20.500 más 3.34 por 10 a la 5 más 418.000 más 2.26 por 10 a la 6 más 19.600. Me dio la cantidad del calor total necesario para llevar hielo de menos 10 hasta que sea vapor a 110 como 3.052.100 joules. Esto es lo mismo que 3052.1 por 10 a la 3 o 3.0521 por 10 a la 6 joules. ¿Sale? En tu problema viene así. 3052.1 kilojoules. Este 10 a la 3 se sustituye por el prefijo kilo, que es lo que ves aquí. 3052.1 kilojoules. ¿Sale? Es lo mismo. Aquí recorres el punto 1, 2, 3 y este sería el por 10 a la 3. El punto quedó aquí, 3052.1, 10 a la 3. Fueron 3 lugares los que se recorrieron y me queda así. Y con esto terminamos nuestro ejercicio que nos dice qué calor es necesario, qué cantidad de calor es necesario para llevar en este problema particular desde menos 10 hasta 110. De líquido, agua en sólido, en hielo, perdón, de menos 10 grados centígrados hasta agua en forma de vapor hasta 110 grados centígrados. Aquí, al resaltar, si te llegas a encontrar los valores en un problema parecido que pudiéramos trabajar, utiliza estos valores, puedes utilizar estos mismos valores o los de la tablita. Repito, para efectos prácticos del uso de la fórmula, como son ejercicios tipo, no hay ningún problema, ¿sí? Ya en cosas que tengan que ver con aplicaciones específicas, ahí sí es necesario tener cuidado con esto, ¿no? Con los valores de las constantes. Para efectos de aprender a usar la fórmula es muy simple. No hay ningún problema que difiera en unidades o si una fuente nos marca un valor y otra fuente nos marca algo a lo mejor un poquito diferente, dependiendo del autor, pudiera darse ese caso, ¿sí? Donde sacamos el material, pero bueno, en este ejercicio vamos a tomar así el calor específico para el hielo, el calor específico para el agua líquida y el calor específico para el agua en estado gaseoso o en forma de vapor. Bien, con esto terminamos. Agradezco mucho tu atención y pues bueno, espero que haya sido de utilidad el tema. Gracias.